de Milwaukee. Bien, Primera de Juan. Regresamos a Primera de Juan con nuestra serie expositiva y vamos al capítulo 4. Y en esta mañana, Dios mediante, vamos a estar viendo los versículos del 1 al 6. Y sí, gracias al Señor también por la oportunidad que tuvimos estos últimos meses de poder honrar a las madres, ¿verdad? En el Día de las Madres, y también poder honrar a los padres. Es importante tomar tiempo y honrar y reconocer lo que Dios está haciendo en la vida de verdad de nuestras madres, nuestros padres y también de nuestras familias. Y a pesar de que a lo mejor algunos de nosotros, pues nuestros padres, ¿verdad? O no estén con vida o no están aquí con nosotros, es bueno tomar tiempo y reconocer el trabajo que ellos han hecho y siguen haciendo por nosotros. Gracias también al hermano Eddie por predicar el capítulo 3 de Primera de Juan, y sé que fue una bendición para todos nosotros, fue una bendición personalmente para mí, así que gracias hermano Eddie por ayudarnos en la predicación de la palabra. Primera de Juan 4, vamos a leer los versículos del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, versículo 4, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vayamos de nuevo al versículo 4 y quiero que todos juntos, a una voz, leamos el versículo 4. 1, 2 y 3. Leamos. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y el título del mensaje en esta mañana es: mayor es el que está en vosotros. Señor, te damos gracias por esta mañana y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu tome tu palabra, Señor, y nos instruya, nos transforme, nos cambie, Señor, para ser más y más como tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias por los hermanos que están aquí en esta mañana. Cuida a aquellos que no están con nosotros. Protégelos, Señor, guárdalos. Y, Señor, ayúdanos a enfocarnos en tu palabra en esta mañana, Señor. Háblanos a través de tu Espíritu. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. El señor Rafael Rangel, un señor venezolano, fue reconocido o se le conoce como el gran padre del bioanálisis. Este señor, Rafael Rangel de Venezuela, fue un bioanalista. Y se dice que no solamente fue una persona, un hombre humilde, honesto, estudioso, pero se dice que este señor Rafael Rangel de Venezuela se dedicó su vida completa a la investigación. Si usted no conoce mucho de lo que es un bioanalista, yo conozco un poco de eso porque mi mamá de profesión fue o es una bioanalista. Y el bioanalista es una persona que se ejercita. La profesión consiste en analizar o investigar muestras, ¿verdad?, provenientes de seres humanos,
realizados mediante métodos científicos y con tecnologías propias de un laboratorio clínico. En otras palabras, un bioanalista como Rafael Rangel es una persona que se dedica prácticamente a la investigación. Se dedica a probar cosas y ver qué cosas funcionan o qué cosas están o no están contaminadas. Y de la manera que este señor Rafael Rangel, como bioanalista, utilizó químicos o utiliza químicos poderosos para poder investigar, para poder probar, para poder diferenciar cuando un elemento o una materia estaba contaminada o no. Si usted puede mantener esa ilustración en su mente, es lo que el apóstol Juan en estos versículos nos quiere a nosotros enseñar en esta mañana. Que como nosotros leímos en el versículo 4 todos juntos, somos de Dios y habemos vencido, vamos a ver a quiénes, dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. De la única manera que nosotros vamos a sobrevivir, si podemos decirlo así, en este mundo caído, es a través de la persona del Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos ayuda a mantenernos fieles a Dios. Ahora bien, el versículo 4 es el suspiro, el bizcocho que nosotros queremos hacer en esta mañana. Así que entonces vayamos al versículo 1 y vamos a ver qué cosas quiere el apóstol Juan a través del Espíritu Santo enseñarnos a nosotros. Número 1, el punto número 1 que quiero traer en esta mañana es que nosotros como cristianos debemos examinar todo con la palabra de Dios. Debemos examinar todo a la luz de la palabra de Dios. Mira el versículo 1 como dice. Amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Número 1, debemos examinar todo con la palabra de Dios. En otras palabras, el apóstol Juan, escuche, nos está dando una advertencia aquí. El apóstol Juan nos está dando a nosotros una advertencia en esta mañana, así como él lo hizo con el pueblo de Dios en aquel entonces. La palabra de Dios nos da una advertencia a nosotros y nos dice, no creáis a todo espíritu, sino más bien probad los espíritus si son de Dios. El apóstol Juan, como él generalmente o muchas veces comienza algunas secciones, amados, ¿verdad? De una manera tierna, como un padre hablándole a un hijo, así como un padre se sienta y habla con un hijo y le da una advertencia bien importante, bien crítica para el desarrollo de su vida. Así mismo Juan nos da una advertencia a nosotros y dice, no creáis a todo espíritu. Esa palabra ahí, creáis, tiene la idea de que nosotros no solamente no creas, pero la idea en el original quiere decir más bien para de creer. Dice para de creer. Dice no lo creas ya. En otras palabras, no te dejes influenciar por cualquier persona que diga que tenga la verdad. Sino más bien, toma esas enseñanzas o palabras y examínalo con la palabra de Dios. Esa palabra ahí, espíritu, no se está refiriendo, para que no nos confundamos, no se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Solamente hay un Espíritu Santo y es el Espíritu de Dios. Pero esa palabra ahí, espíritu, que la menciona Juan en el versículo 1 de nuevo, en plural, dice los espíritus. Esa palabra ahí, espíritu, está más bien hablando de la intención que tiene una persona, ese espíritu que una persona trae detrás en lo que dice y en lo que hace. En otras palabras, es el mensaje, en otras palabras, entre comillas, es un mensaje espiritual, entre comillas, que infiltran algunos a la iglesia con sus ideas erróneas y falsas.
Y el apóstol Juan está hablando aquí de estos falsos maestros que infiltran sus falsas enseñanzas y sus doctrinas, que tienen un espíritu guiado por el mismo engañador que es el diablo. Que estas personas venían con un espíritu, en otras palabras, con ideas que sobresalían del mismo engañador, Satanás y sus demonios. Y el apóstol Juan dice, no creáis, dice, para de creer a esas personas que vienen con ese espíritu engañador, con ese espíritu de creencias y doctrinas falsas. ¿Usted alguna vez se ha reunido o hablado con una persona y como que luego de que pasan 5 minutos, usted piensa, wow, pero esta persona viene con un espíritu raro? ¿Usted no ha dicho eso algunas veces? Esa persona viene como con una idea rara. Como que por delante se ve bien, pero usted en su propia mente dice, como que lo que está por detrás de lo que esta persona quiere decir, como que no me suena bien, como que no me cae bien, como que hay algo raro, hay un espíritu raro. Y el apóstol Juan está diciendo aquí, no crean esos espíritus, esos engañadores que pretenden venir con un espíritu bueno o apacible o con el espíritu, no, yo traigo la verdad. Dice, para de creer. Y no solamente dice eso, sino que ahora más bien utiliza unas palabras hasta aún más fuertes. Dice, si no, ¿cuál es la siguiente palabra ahí? Si no, dice, sino que probad los espíritus si son de Dios. Esa palabra probad ahí viene de cuando en una fábrica o en una compañía se examinan metales para ver si son puros o no. Y cuando esas personas están probando esos metales, si el metal con que ellos van a trabajar lo prueban y no es puro, lo desechan, lo botan, no sirve para nada. ¿Para qué perder el tiempo en un metal que no es puro, que no sirve para nada? Pero si al probar ese metal, ellos consideran que el metal es puro, está limpio, se puede usar, entonces se quedan con ese metal. Esa palabra ahí, probar, es esa misma idea. Dice, probad los espíritus, si son de quién. Bueno, si son de Dios. Escuchen, mis hermanos, hay tantas enseñanzas en nuestro alrededor y tanta confusión que si no ponemos a prueba lo que escuchamos, lo que oímos, lo que nosotros vemos, bien fácil nos podemos desviar de lo que dice la palabra de Dios. Tú debes examinarlo todo. Debes poner a prueba toda idea, todo pensamiento que llega a tu vida. Debe ser probado, colado por la palabra de Dios. Si no es puro, si no está de acuerdo a la palabra de Dios, debemos entonces ¿qué? Bueno, rechazarlo. Si cuando nosotros lo colamos y está de acuerdo a las verdades bíblicas, entonces debemos tomarlo. En otras palabras, esta idea aquí de espíritus no se está refiriendo a que nosotros vamos a enfrentar demonios. John MacArthur en su comentario dice que muchas veces, o algunos creen que esta idea se refiere a enfrentar demonios, o en otras palabras, hacer algún tipo de exorcismo. Eso no es lo que está hablando aquí este texto, sino a esas ideas, dice él, a esas ideas que van en contra del cristianismo, que nosotros debemos estar constantemente, decía John MacArthur, evaluando lo que oímos, lo que vemos, lo que leemos, y ponerlos a prueba con la palabra de Dios. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Dice, y camino de vida las reprensiones que instruyen. Segunda de Timoteo 3, dice el versículo 16, toda la escritura es que
inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escúcheme, hermanos, una de las cosas más peligrosas, una de las cosas más destructivas, escuche bien, una de las cosas más destructivas que hace el diablo es mezclar la verdad con la mentira. Él es el maestro en eso. Mezclar la verdad con la mentira para que no veamos la verdad ni veamos la mentira, sino que, bueno, creamos a todas las cosas. Wow, todo es verdad. No, no todo es verdad. La palabra de Dios es verdad. Y así entran los falsos maestros, los lobos rapaces a nuestras iglesias, a nuestras vidas. Por eso dice el texto, no creáis. Para de creer esas ideas, esos pensamientos, esas creencias. Prueba todo, examina todo con la palabra de Dios para ver si es verdad, para ver si proviene de Dios. Dice el texto del versículo 1, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Están en el mundo, se infiltran en las iglesias. Por eso la Escritura dice que nosotros debemos de ser como aquellos de Berea. Dice Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Dice, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Versículo 11. Dice, y estos, dice, eran más nobles, no mejores. ¿Ok? No, oh, wow, mira, no. Más nobles que los que estaban en Tesalónica. Dice ahí, pues, recibieron la palabra como, dice, con toda solicitud. Wow, estaban fervientes. Recibían la palabra de Dios con ánimo, con gozo, con pasión, pero no simplemente para recibirla ya. Dice el texto ahí, dice, escudriñando. Dice, cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. En otras palabras, estas personas no solamente oían la palabra de Dios y la recibían con pasión, con gozo, con devoción, pero cada día leían, estudiaban, escudriñaban las Escrituras para ver si lo que el predicador dijo el domingo es así, lo que dice ahí la palabra de Dios. Si lo que el hermano enseñó el miércoles, si lo que yo escuché de alguien en mi trabajo, si lo que yo escuché a alguien decir acerca de quién es Dios, de quién es Cristo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, de las verdades bíblicas, para ver si lo que esas personas están diciendo está aquí y va de acuerdo con lo que Dios ha dicho en su palabra. Que Dios nos ayude a ser como los hermanos de Berea. Que escudriñemos, que estudiemos, que investiguemos por nosotros mismos. No solamente para nosotros dejarnos engañar, sino también para nosotros poder saber y conocer cómo nosotros podemos agradar a Dios a través de su palabra. Usted debe colar, debe examinar, probar todo a través, por medio de las Escrituras. Entonces, si Juan nos da una advertencia en el versículo 1, ¿qué pautas él mismo Juan nos da para nosotros entonces no dejarnos engañar y mantenernos nosotros anclados, firmes en la verdad? Mira el versículo 2 y 3. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. No solamente una advertencia a nosotros examinarlo todo, pero ahora mire la oposición que existe entre el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Pregunta: ¿qué confesión hace usted en esta mañana de la persona de quién es Cristo? Como creyente, cada persona debe poder articular con palabras una confesión clara, precisa y bíblica de quién es Cristo.
Porque el texto dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Aquellos que son salvos, redimidos por la gracia de Dios, dice, todo espíritu que confiesa que, ¿qué cosa? Que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo 1. Por eso Juan comienza con estas palabras aquí. 1 de Juan, capítulo 1, mire el versículo 1. Dice, lo que eras desde el principio. Versículo 1, capítulo 1 de 1 de Juan. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada. Dice, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. ¿Y con quién termina Juan? Dice, con su Hijo Jesucristo. Primera de Pedro 3:15, sed, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que se os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mis hermanos, les puedo recordar en esta mañana que Cristo es Dios. Sea lo que sea que la gente diga, la palabra de Dios enseña que Cristo es Dios. Enseña que Dios se encarnó a través de Cristo. El plan de Dios, el plan redentor de Dios. Fue Cristo que vivió una vida perfecta, sin pecado, para sustituirnos en la cruz del Calvario y pagar la culpa de nuestros pecados y darnos vida en Él. Él pagó la redención. Él hizo la obra. Él nos da la salvación por su gracia. Algo que nosotros no merecemos. Algo que no estaba en nuestras mentes, ni en nuestros corazones. Y Dios, en su gracia, abrió nuestros ojos espirituales y nos dio vida a través de Cristo. Como algunos enseñan que Cristo es simplemente un espíritu, los gnósticos, lo que está combatiendo Juan, los mormones, los testigos de Jehová, el Papa en la Iglesia Católica que dice que es el sustituto, el mediador entre Dios y los hombres, donde la palabra de Dios dice que Cristo, solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, es Cristo, hombre. Solo Cristo salva, solo Cristo es nuestra esperanza. Y si eres creyente en esta mañana, tu vida, tus labios, tus acciones deben confesar a Cristo. Pero mire el lado de esa moneda. Mire el otro lado de esa moneda. Porque dice que todo aquel que conoce a Dios, confiesa a Cristo, que ha venido en carne, que es Dios. Pero el versículo 3 dice, y todo espíritu, entonces, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. En otras palabras, mis hermanos, Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos e hijas. Y la advertencia aquí es bien clara y bien profunda por Juan para nosotros probar y examinar todo lo que nosotros escuchamos. Y Satanás está buscando engañar a las personas. Y Satanás combate y se levanta contra todo pensamiento que es la verdad de Dios. Dice el versículo 3. Ese espíritu que no confiesa, esa idea, esas creencias, esos pensamientos que no confiesan, que no atestiguan que Cristo es Dios, que vino, que murió por nosotros para darnos vidas. Dice, no es de Dios. No está ahí. Eso no es muy confuso ahí. Está bien claro. Eso está bien claro ahí. Como dicen por ahí, no hay que buscarle la quinta pata al gato.
Si usted confiesa y usted reconoce que Cristo es Dios y usted tiene un deseo, como lo vamos a ver, de amar a Él, de agradar a Dios, usted entonces está dando frutos de arrepentimiento. Si usted no confiesa quién es Dios y rechaza a Dios y no quiere saber de Dios y todo lo que hace es contrario a la palabra de Dios, si su vida, escuche bien, si su vida está marcada por una vida que no da frutos de arrepentimiento, la Biblia dice aquí, usted no es de Dios, no ha conocido a Dios. Usted no se ha arrepentido de sus pecados, así como estos falsos maestros no se han arrepentido ni han reconocido quién es Dios. Dice, este es el espíritu del anticristo. Sabemos que el anticristo, si no está vivo, va a nacer y va a venir un día. Y no tenemos tiempo para hablar de eso, pero dice que ese mismo espíritu engañador del anticristo son los que estos falsos engañadores están infiltrando en las iglesias. Primera de Timoteo 4, 1 y 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus, que dice, engañadores, dice, y aún más doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, se infiltrarán, vendrán, apostatarán de la fe, engañarán, dice en otro texto, inclusive hasta los escogidos. Cuidado, mis hermanos. Por eso usted debe examinarlo todo a la luz de la palabra de Dios. Escuche lo que dijo este señor llamado George Orwell. Dice así, mientras más lejos una sociedad se aleje de la verdad, más va a odiar a aquellos que hablan la verdad. ¿Usted escuchó eso? Mientras más lejos una sociedad, vamos a ponerlo personas, nosotros, mientras más lejos nosotros nos alejemos de la verdad, más vamos a odiar cuando una persona predica y habla la verdad. Por eso las palabras de ánimo en el versículo 4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pero nosotros vamos a regresar a ese versículo. Porque como dije, ese es el suspiro que le vamos a poner al bizcocho al finalizar en esta mañana. Mire los versículos de 5 al 6. Dice, ellos, hablando de los falsos maestros, de aquellos que vienen con ese espíritu del anticristo, esas falsas doctrinas, verdades, creencias, ideas. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros, Juan, hablándole a la iglesia ahora, a los cristianos, dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Por eso dice Juan al principio, examina todo con la palabra de Dios. Hay una oposición entre el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Pero mire ahora la diferencia entre aquellos que son de Dios y los que son del mundo. El versículo 5 no necesita mucha explicación. En otras palabras, los falsos maestros, los falsos engañadores son del mundo, vienen del mundo y hablan de dónde son y son escuchados por el mundo. Si una persona viene con doctrinas raras, con creencias falsas, si hay una persona que lo que quiere escuchar eso del mundo, bueno, van a ser escuchados por ellos mismos, por aquellos que no tienen el Espíritu de Dios morando en sus corazones. Por eso el versículo 5 enfatiza, si ellos son del mundo, entonces las cosas que van a hablar y decir, van a venir ¿de dónde? Hábleme. Bueno, del mundo, con pecado, con las ideas falsas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Si ellos hablan de lo que el mundo habla, entonces sus creencias, doctrinas, van a estar
con la palabra de Dios o en contra de la palabra de Dios? Bueno, en contra de la palabra de Dios. Juan 8:44 dice, al versículo 47 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice, él ha sido homicida desde el principio, Cristo hablando. Dice, y no ha permanecido en la verdad. Dice, porque no hay verdad en él. ¿En quién? En el diablo, en sus demonios, en aquellos que están, si podemos decirlo así, inspirados por el mismo Satanás y sus demonios a infiltrar, a traer esas creencias que es del mundo. Dice, cuando habla mentira, ¿de quién habla? Dice, de suyo habla porque es mentiroso y padre de qué? Y padre de mentira. Versículo 45 dice, y a mí, porque digo la verdad, ¿qué dice? No me creéis. Pero qué contradicción aquí. Wow, si le estoy diciendo a ustedes que Satanás es el padre de mentira y sus demonios, y yo vengo y le digo la verdad, ¿y qué dice Cristo? Y no me creéis a mí, dice el versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Dice, pues si digo la verdad, pregunta, ¿por qué vosotros no me creéis? Dice el versículo 47, que nos va a conectar con el versículo 6. El que es de Dios, escuche bien esto, ya Cristo dijo, ustedes escuchan al diablo porque son ¿quién? Porque son los hijos del diablo. Por eso no me creen a mí que le estoy diciendo la verdad. Pero ahora el contraste dice aquí, el que es de Dios, en otras palabras, el que es hijo de Dios verdaderamente, el que ha sido lavado y comprado por la sangre preciosa de Cristo, dice el que es de Dios, ¿qué dice ahí? Wow, esto es hermoso. Dice el que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué hace? Oye, dice, por esto no las oís vosotros. Dice, porque no sois de Dios. Mira la diferencia que hace el apóstol Juan aquí. El que no es de Dios, no oye las palabras de Dios. Va a oír las palabras, las voces del mundo. Pero el que es de Dios, el versículo 6 dice, nosotros que somos de Dios, dice, el que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, vuelve y enfatiza, dice, no nos oye. Claro y preciso está aquí en el texto. El que conoce a Dios, el que tiene una relación personal con Dios, no solo conoce a Dios, pero también oye la correcta enseñanza de Dios. No solamente conoce a Dios, pero abre sus oídos y su corazón y su vida a escuchar la correcta enseñanza de Dios. En otras palabras, tiene un deseo de escuchar la verdad. La verdad de Dios viene a ser el estándar de su vida en todo lo que hace. Esa persona ama a Dios porque Dios es su Padre. Esa persona ama la palabra de Dios. Esa persona ama estar en la casa de Dios. Esa persona busca agradar a Dios en todo lo que hace. Tiene un amor mayor por la palabra de Dios, por agradar a Dios, por servir a los demás. Está más apegado a Dios que al mundo. Porque somos de Dios. Ese es el Hijo de Dios. Esa es la hija de Dios. Y de esa manera nosotros a través del Espíritu Santo de Dios vamos a diferenciar, vamos a poder discernir, vamos a poder enfrentar cuando vengan esas ideas extrañas, esos espíritus de Satanás, esos espíritus que vienen inspirados, si lo podemos decir así, por el mismo Satanás, con esas ideas falsas y erróneas, que muchas veces nosotros queremos taparnos un oído pero abrir uno para ver lo que están diciendo. Error, no lo haga. Pruebe todo con la palabra de Dios. Y así el Espíritu Santo nos va a ayudar a diferenciar, a reconocer, a discernir.
lo que procede de la verdad y lo que procede del error. Yo no estoy hablando aquí simplemente de falsos maestros y de sus falsas doctrinas, pero quiero expandirme también un poco más, porque usted dirá, bueno, yo no me junto con falsos maestros, eso no existe en la iglesia. Tenga cuidado de lo que usted oye y escucha allá afuera también, en el mundo donde usted vive, en el mundo donde usted se desenvuelve, en sus trabajos, donde usted trabaja, donde usted se reúne con personas que usted va a escuchar muchas cosas raras. Usted va a escuchar inclusive hasta personas desafiando la misma palabra de Dios, negando quién es Dios. Y usted dice algo de Dios, usted dice algo de Cristo, usted a lo mejor, ¿verdad?, se sienta a la hora de comer y usted va a orar, ¿verdad?, y usted como que, a ver, usted no le ha pasado, ¿verdad?, usted ora y abre los ojos a ver quién lo está mirando a usted, ¿verdad?, y viene alguien por ahí, mira, te vi orando a ti, tú eres un cristiano, ¿qué es lo que tú crees? Por eso necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Cuando otros vengan, mira, pero yo creo, tú crees eso, pero yo creo eso. Yo escuché que esto es la verdad. Bueno, la verdad está aquí, en la palabra de Dios. Y el Espíritu nos va a ayudar a discernir entre el error y la verdad. La historia cuenta de una pasajera en un barco que estaba muy ansiosa al ver que el barco se aproximaba ya al destino final. Se veían las luces, ¿verdad?, de tierra y las casas, pero ella sentía como que los frenos del barco no estaban trabajando muy bien. Y ella, ¿verdad?, asustada y ansiosa, se acerca al capitán y le dice, capitán, mire, usted sabe dónde están los arrecifes, usted sabe dónde están las rocas en el agua, porque yo estoy viendo que nos estamos acercando allá. A lo que el capitán contesta y le dice, no señora, no sé dónde se encuentran todas las rocas, pero yo sí sé dónde están las aguas más profundas. Y la idea es, mis hermanos, déjese guiar por el Espíritu Santo de Dios. Él conoce. El Espíritu Santo de Dios sabe dónde están esas aguas profundas, donde a lo mejor nosotros a veces vemos, no. Aférrese a la palabra de Dios, donde siempre vamos a estar seguros. Y para terminar en esta mañana, vuelvo al versículo 4, donde Juan proclama la victoria del cristiano. Dice, hijitos, así como comienza el versículo 6, comienza el versículo 4. Dice, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Hablando de los falsos maestros, de aquellos que vienen con ese espíritu de anticristo, de engañadores, dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En otras palabras, la victoria del cristiano, del creyente, es por el Espíritu Santo de Dios que mora en vosotros. Dice 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, dice, que vive y permanece en ¿quién? Dice, permanece para siempre. El versículo 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros a discernir, nos va a cuidar, nos va a proteger del error, pero necesitamos algo, un poder supernatural que no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios. Por eso Judas 1, el versículo 3 dice, un solo capítulo, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, dice, acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, dice, que contendáis ardientemente, ¿por qué?
por la fe. En otras palabras, que nosotros combatamos por las verdades de la palabra de Dios, por la fe, dice que ha sido una vez dada a los santos. Si usted es hijo de Dios en esta mañana, si usted es creyente, nacido de nuevo por la gracia de Dios, a usted se le ha encomendado las verdades de la palabra de Dios, la fe para que usted combata las verdades. Para nosotros combatir contra los errores que existen hoy en día, contra las falsas enseñanzas que se están predicando en iglesias, en todo el mundo, que van en contra de la palabra de Dios. Nosotros debemos combatirlas ardientemente, dice, por la fe. Pero no estamos solos. Dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en ¿dónde? ¡Wow! En el mundo. Una sola palabra para esto. ¡Aleluya! Dice, si usted es hijo de Dios, hay un ser, hay una persona que vive dentro de usted, que es mayor que cualquier fuerza que está en el mundo. Y dice ahí, que el que está, ¿quién es el que está en el mundo? ¿Quién gobierna este mundo? Bueno, el diablo. Dice, es mayor que el diablo. Esa palabra ahí, mayor, es la palabra megas. Usted no ve cuando usted quiere hablar de algo grande, dice, wow, eso es una mega, lo que usted quiera decir. Eso es una mega. Esa es la palabra aquí. Léalo así, porque megas es el que está en vosotros. En otras palabras, esa palabra megas quiere decir grandioso, sublime, que está por encima de todas las cosas. Y Juan quiere decirle aquí, hay una persona que vive dentro de ustedes, que fue dado cuando usted, por la gracia de Dios, reconoció su pecado, se arrepintió de sus pecados, se recibió a Cristo como su Salvador personal. El Espíritu Santo vino a morar en su vida. Y ese Espíritu Santo, dice, es mayor que cualquier fuerza y poder que está en el mundo. Usted no sabía eso, que usted tiene algo poderoso dentro de usted. Poderoso. Para combatir cualquier error, para discernir entre lo bueno y lo malo. El cristiano tiene un poder sobrenatural que no, escuche bien, que no emana, que no sale de nosotros mismos, sino del Espíritu que vive dentro de Él. No somos nada sin el Espíritu de Dios para poder probar y examinar todo, para luchar contra los ataques del diablo, para responder piadosamente en un momento de prueba, de tribulación, de angustia, de dificultad, para defender las verdades gloriosas del Evangelio, para que en un momento cuando no sepamos qué decir o hablar o responder, el Espíritu Santo es mayor que la situación y nos va a ayudar y nos va a guiar de acuerdo al plan de Dios. Vive en usted, vive en mí, aquellos que hemos conocido por la gracia de Dios a Cristo. Si este es tu momento para usted, mire, aplaudir y levantarse y brincar. Este es el versículo, aquí está. ¡Wow! Es como que venga un batallón fuerte con miles de personas y Eddie y yo seamos los únicos que estemos ahí dispuestos para pelear. Miles de personas. La hermana Dolly a lo mejor está hincada orando, Señor, por favor, mira, ayúdame. Mire. Y estamos ahí, Eddie y yo. Miles vienen. Y viene alguien y nos dice, hey, hay una fuerza dentro de ustedes que es mayor que ellos. Comiencen, que desde que ustedes lo toquen, ¡pum!, van a salir huyendo. ¿Usted se imagina? Y vengan ellos y toquen al hermano hoy y reboten y salgan. Mire, venga yo, pum, pum, pa. ¡Wow! Dice yo, ¿y de dónde salió eso? Porque no lo veo. El texto dice aquí, mayor es el que está en vosotros, el Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! Que el que está en el mundo, el diablo, Satanás, y todas las artimañas que él quiere
tirarnos y lanzarnos a nosotros para nosotros tirar la toalla y nosotros no seguir defendiendo las verdades bíblicas. Mayor es el que está en nosotros. Recuerde eso, mayor es el que está en usted. Grandioso, sublime, que todo lo puede. No hay nada en este mundo, nada que pueda vencer el Espíritu Santo de Dios en este mundo. Dice una canción que se llama y se titula Mayor. Dice, trae todos tus cansancios, todas tus culpas, todas tus dolencias, todas tus penas. No deja que otros digan otras cosas bajas de ti. Dice, tú siempre vas a hacer mucho más en las luchas y en las voces que vienen cada día en nuestras vidas. Hay una voz que nos llama y nos dice que somos y hemos sido redimidos. Pero el coro de la canción dice, porque hay uno mayor que vive dentro de ti, que no está en el mundo, que no está en el mundo, que no está en el mundo. Dice, alguien que vive dentro de ti, que es mayor y mejor y más poderoso que el que está en el mundo. Por eso la canción se titula Mayor, más grande, más poderoso. Y que Dios nos ayude, mis hermanos, en esta mañana, por su gracia, por su misericordia, por su ayuda. No solamente a confesarlo a Él como Señor y Salvador de este mundo, sabiendo que Él vive dentro de nosotros, los creyentes, y que ahora cada uno de nosotros podemos vivir por fe y en fe, agradándole a todo y en todo, sabiendo que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Que eso nos anime a nosotros a seguir combatiendo firmes, constante, escudriñando todo, examinándolo todo, para ver si lo que nosotros escuchamos y oímos va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Si no, que lo rechacemos. Pero si va de acuerdo a la palabra de Dios, que nosotros lo escuchemos, lo pongamos en nuestros corazones y que nosotros tratemos de agradar a Dios en todo lo que nosotros podamos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos en este día a reconocer, Señor, y a recordarnos a nosotros mismos, Señor, que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y en el mundo en que vivimos, Señor, lleno de creencias, lleno de ideas, Señor, que quieren exaltar la humanidad, exaltar a hombres. Señor, que nosotros seamos como los de Berea, que no solamente escuchaban la palabra de Dios, pero la escudriñaban también, la ponían en práctica, Señor, combatiendo ideas falsas, doctrinas falsas, pensamientos falsos, y manteniéndose firmes y anclados en la verdad que es tu palabra. Y Señor, que nosotros, tú nos ayudes a seguir la voz, las enseñanzas de tu Espíritu que vive en nosotros. Porque tu misma palabra dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Señor, ayúdanos en este día. Te agradecemos tu ayuda y estamos, Señor, contentos, Señor, y animados por lo que tú estás haciendo en medio nuestro. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos.